Los vikingos estamos acostumbrados a las mujeres comandantes en la guerra. Soy descendiente de hombres poderosos, pero no estoy luchando por mi reino y mi riqueza ahora. Estoy luchando como una persona común y corriente por mi libertad perdida, mi cuerpo mayugado y mis hijas indignadas. Consideré cuántos de ustedes están luchando y por qué. Entonces, ganaremos esta batalla o moriremos. Eso es lo que yo planeo hacer. Dejar que los hombres vivan en la esclavitud si quieren. Estas fueron las palabras de la reina Boudica, según el historiador Tácito, cuando convocó a su pueblo para desatar la guerra contra los romanos invasores en Gran Bretaña. Boudica, a veces escrita por Boadicea, era la reina de la tribu Iceni, un clan celta que unió a varias tribus británicas en una revuelta contra las fuerzas de ocupación del Imperio Romano en los años 60 y 61 después de Cristo. Mientras que ella tuvo éxito en derrotar a los romanos en 3 grandes batallas, sus victorias no durarían. Los romanos se unieron y finalmente aplazaron las revueltas, ejecutando a miles de Iceni y tomando al resto como esclavos. El nombre de Boudica ha sido recordado a lo largo de la historia como la valiente reina guerrera que luchó por la libertad de la opresión, por sí misma y por todas las tribus celtas en Gran Bretaña. Poco se sabe de la educación de Boudica, porque la única información sobre ella proviene de fuentes romanas, en particular de Tácito, senador e historiador del Imperio Romano, y de Casio Dio, cónsul romano y destacado historiador. Sin embargo, se cree que nació en una familia de élite en la antigua ciudad de Camulodunum, ahora Colchester, alrededor del año 30 después de Cristo, y puede haber sido nombrada en honor a la diosa celta de la victoria, Boudica. De adolescente, Boudica habría sido enviada a otra familia aristocrática para ser entrenada en la historia y costumbres de la tribu, así como para aprender a luchar en batalla. Las antiguas mujeres celtas servían tanto como guerreras como gobernantes, y las niñas podían ser entrenadas para luchar con espadas y otras armas, tal como lo hacían los niños. Las mujeres celtas eran distintas en el mundo antiguo por la libertad y los derechos que disfrutaban y la posición que ocupaban en sus sociedades. En comparación con sus contrapartes en las sociedades griegas, romanas y otras sociedades antiguas, se les permitía mucha libertad de actividad y protección bajo la ley. El año 43 después de Cristo, antes de que Boudica alcanzara la edad adulta, los romanos invadieron Gran Bretaña, y la mayoría de las tribus celtas se vieron obligadas a someterse. Sin embargo, los romanos permitieron que 2 reyes celtas retuvieran parte de su poder tradicional, ya que era una práctica romana normal permitir que los reinos se independizaran durante toda la vida de su rey cliente, quien entonces aceptaría dejar su reino en manos de Roma en su testamento. Uno de estos reyes fue
Prasutagus, con quien Boudica se casó a la edad de 18 años. Su boda se celebraba por un día y una noche, y durante este tiempo también daban ofrendas a los dioses celtas. Tuvieron 2 hijas, llamadas Isolda y Siora. Sin embargo, no fue un tiempo de armonía para Boudica y Prasutagus. La ocupación romana trajo consigo un aumento de los asentamientos, la presencia militar y los intentos de suprimir la cultura religiosa celta. Se produjeron importantes cambios económicos, entre los que se incluyen los fuertes impuestos y préstamos de dinero. En el año 60 después de Cristo, la vida cambió dramáticamente para Boudica, con la muerte de su marido. Como Prasutagus había gobernado como un aliado nominalmente independiente, pero forzado de Roma, dejó su reino conjuntamente a su esposa e hijas y al emperador romano. Sin embargo, la ley romana solo permitía la herencia a través de la línea masculina. Así es que, cuando Prasutagus murió, sus intentos de preservar su línea fueron ignorados y su reino fue anexado como si hubiera sido conquistado. El reino y la casa fueron saqueados como premios de guerra. Los caciques de los Iceni fueron privados de sus propiedades familiares, como si todo el país hubiera sido entregado a los romanos. Los propios parientes del rey fueron tratados como esclavos. Para humillar a los antiguos gobernantes, los romanos confiscaron las tierras y propiedades de Prasutagus, tomaron a los nobles como esclavos, azotaron públicamente a Boudica y violaron a sus 2 hijas. Este sería el catalizador que haría que Boudica exigiera venganza contra los brutales invasores de sus tierras. Tácito registra las palabras pronunciadas por Boudica mientras juraba vengar las acciones de los invasores romanos. Ella dijo: «Nada está a salvo del orgullo y la arrogancia romana. Desfigurarán lo sagrado y desflorarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o morir. Eso es lo que yo, una mujer, haré». Y así, Boudica comenzó su campaña para convocar a los británicos a luchar contra los romanos, demostrando que el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Si te gustaría escuchar la segunda parte de esta historia, déjame tu opinión en los comentarios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Boudica, la reina de los celtas. Saludos especiales para Tamara Flores, Dave Sauceda, Ambrosio Limón Corona, José Manuel Guzmán, María Ponce, Absu, Samuel García, Millennial Kingdom, Mangle Álvarez, Juan de la O, Marlon Monterrey, Carla Arenas, José Preciado, Enrique Núñez, Arturo Muro, Verena Barranco, Samuel García, Antonio Cruz Vega, Cristian Guerrero, Lobo Blanco 38, Free Fire Papus Cracks Los Pro, México Italia, Stephanie Victoria Castro Romero y Ricardo Méndez Aguirre. Gracias y hasta la próxima.